Así es, estamos a un año del inicio de la vacunación contra el COVID-19. Un día que esperábamos mucho, pero que la expectativa a lo mejor pues fue más grande que los resultados que también se ha tenido con que las personas quieran vacunarse y tengan esa voluntad. Vamos a analizar este tema con el licenciado Julio Rivera Clavería, porque ya un año, licenciado, de que se inició la vacunación contra el COVID-19, cuando todavía no estaban las vacunas, la población reclamaba porque no se tenía, estaba a la espera, pero todavía es un reto que muchos guatemaltecos ni siquiera se han administrado la primera dosis. Es impresionante, Sandy. Es una insistencia que se ha hecho a través de los canales específicos, en términos generales, todos los programas de los canales acá. Y se ha trasladado información, sí. y es inconcebible que los guatemaltecos no se vacunen, porque cuando uno no se vacuna, el riesgo de una hospitalización es del 100%. Claro. Cuando usted ya tiene sus 2 vacunas más su refuerzo, las posibilidades son menores. Simple y sencillamente puede recibir la infección, pero la va a pasar mucho más suave. Yo insisto y creo que hay que hacer un esfuerzo grande porque los guatemaltecos, en términos generales, en el área rural, entiendan la importancia de vacunarse, porque de otra manera no va a venir el turismo, de otra manera el país va a irse, no va a poder seguir desarrollándose, especialmente en el tema económico, claro. Porque va a estar vigente una pandemia que no hemos podido salir de ella, no. Porque la gente no entiende la importancia de vacunarse. Y ahora no hay excusas, porque por ejemplo hay muchas dosis de vacunas, hay varios centros de vacunación que se han implementado incluso en la noche, vehicular, los fines de semana. Realmente en muchos lugares el que no se ha vacunado es porque no quiere, y llama la atención también ciertas creencias o ciertas justificaciones que se dan para no vacunarse, como que tiene que ver entonces con situaciones de conspiraciones, que es una forma de controlar a la humanidad. De verdad, cuando uno escucha, exactamente, cuando uno escucha esas justificaciones, yo me quedo asombrada. Yo igual. Yo lo único que le puedo decir es que no logro entender cómo la gente no le importa vacunarse sabiendo que corre el riesgo de poder morirse y dejar familia. Claro. Y en muchos de los casos, niños huérfanos, viudas, etcétera, que ha sucedido ya muchísimo. Lo importante, por ejemplo, yo revisaba algunos datos hoy en redacción y más o menos 5 millones de guatemaltecos no se han vacunado. Esto es una suma sumamente alta. En cualquier otro lugar del mundo, con las vacunas ya en casa, como acá, creo que ya se hubiera vacunado todo el mundo. Y creo que es importante hacer un llamado a todos los guatemaltecos para que se vayan a vacunar. En la medida que todos estemos vacunados, en esa medida los niveles de la pandemia van a ir descendiendo y cada vez más vamos a tener mayor turismo, vamos a tener la apertura de la actividad productiva y oportunidades para todos los guatemaltecos. Así es, este es uno de los retos que no solo Guatemala ha enfrentado, sino también otros países, incluso países desarrollados, licenciado. Ya que mencionaba datos, ¿qué le parece si proyectamos las estadísticas? Porque es importante poder visualizar entonces cómo estamos en cuanto a la vacunación contra el COVID-19, porque según la última actualización del Ministerio de Salud, el jueves 24 de febrero se realizaron 13.845 pruebas de COVID-19. De ellas, 3.440 resultaron positivos. En otras palabras, el 24.8% de las pruebas realizadas dieron positivo al COVID-19. Además, se han registrado 30 muertes que ocurrieron en fechas anteriores para un total de 16.939 personas que perdieron la vida por COVID-19. Se estima que 46.000 casos activos y un acumulado de 773.575 casos registrados desde el inicio de la pandemia son los que se tienen entonces. Esta es la acumulación. Y es importante poder reflejar estos datos, licenciado Clavería, porque vemos entonces que realmente la pandemia no es que se haya terminado. La pandemia va a continuar, y si también nosotros no colaboramos cuidándonos, vacunándonos también para reducir así las enfermedades graves y las consecuencias graves por COVID-19, bueno,
la situación va a seguir complicada. 3.000 casos, imagínese usted. Y fíjese, Sandy, que usted está diciendo algo que es vital plantearlo. Y es que efectivamente, si la gente no se vacuna, el problema es que el gasto en que incurre el Ministerio de Salud al comprar vacunas que se van a vencer, claro, porque no se van a utilizar, es de millones, pero se obliga a volver a hacer nuevas compras porque muchos guatemaltecos no quieren vacunarse y es necesario por las razones que ya apunté antes. Uno, para la apertura del país al turismo. Dos, para que efectivamente la actividad productiva en el tema agrícola, comercial, industrial, vuelva otra vez a revigorizarse y a tener un mejor desempeño en el país. Y la última, que es la más importante, para evitar la muerte de guatemaltecos que dejan familias simple y sencillamente por cosas como las que usted planteó. Una, la conspiración de que efectivamente les van a meter un chip y los van a controlar desde no sé dónde. Y la segunda, temas religiosos, que no tienen nada que ver con esto. Yo he sabido de muchas muertes de personas que no se han vacunado por esas dos razones que usted ha apuntalado muy bien. Así es, y también se han dado casos, licenciado, que por ejemplo no se quieren vacunar, que dice que al final les va a provocar enfermedades. ¿Y cuántos no nos hemos vacunado y no nos ha pasado nada? Aquí tenemos ejemplos también, ¿no? Claro, pero yo le voy a poner un ejemplo que es el ejemplo que yo le pongo a todo el mundo. Les digo, bueno, si vos no te querés vacunar, explícame por qué si se vacunaron tus hijos contra la tuberculosis, la viruela, la poliomielitis, no les preguntaron, sarampión, etcétera. Es decir, si no creen en la vacunación, ¿por qué vacunan a sus hijos? Yo creo que esto es lo importante. No tiene ninguna lógica, Sandy. Yo creo que los científicos en el mundo que se preocuparon por sacar estas vacunas en contra del COVID-19 merecen el respeto y merecen la admiración de todos los pueblos, porque gracias a ellos estamos hoy con vida. Yo sufrí COVID. Y yo le doy gracias a Dios que ya tenía 2 vacunas encima, porque eso evitó que me diera de alguna otra manera. Y gracias a Dios, pues aquí sigo. Vemos entonces los resultados también de la vacunación, licenciado. Pero planteando el escenario de personas que he conocido realmente en donde se han negado a ser vacunados y hasta que les llegue el COVID y lo ven complicado, que se muere un familiar o están de verdad en una situación muy crítica, deciden vacunarse. Pero yo me pregunto, ¿por qué llegar a escenarios tan duros, tan dramáticos y no tomar la decisión para cuidar la vida, la salud, no solamente de nosotros, sino de quienes nos rodean? Le voy a poner 2 ejemplos muy rápidamente. Familias mías, mi primo, que decidieron no vacunarse en la familia, porque efectivamente no creían que las vacunas apoyaran y ayudaran. Ya está enterrado. La esposa de mi primo, por razones religiosas, le dijeron que no se vacunara porque efectivamente, pues no sé qué razones le dieron, no se vacunó, ya está enterrada. Vemos entonces las consecuencias, la verdad, porque hay que tener claro, la vacuna no nos hace inmunes totalmente, nos puede dar, nos podemos contagiar, realmente somos pues vulnerables, pero reduce esos casos graves de hospitalización. Y yo soy un buen ejemplo, por eso yo se lo estoy diciendo a los televidentes. A mí me dio COVID, me pegó el Delta, pero yo ya tenía 2 vacunas. Eso me protegió. Si no, tal vez ya no estuviera acá. Sí, realmente no lo sabemos porque también se han dado casos pues muy fuertes, muy graves, personas que han fallecido, lo hemos visto en las estadísticas que le compartí. Y por cierto, vamos a mostrar otros datos estadísticos también, porque ¿cómo vamos avanzando entonces con ese Plan Nacional de Vacunación? Pues miren, Guatemala continúa con ese programa de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Ya se pueden vacunar todos los guatemaltecos mayores de 12 años. El total de vacunas, 7.203.000 personas han recibido una sola dosis de la vacuna. 7.203.000 personas. 5.639.000 tienen el esquema completo y 1.773.000 tienen la dosis de refuerzo. Y en total se han administrado 14.617.000 dosis de la vacuna. Estas cifras son preocupantes porque imagínense ustedes,
7 millones. ¿Y cuántos millones de guatemaltecos somos? Somos 17, póngase usted. Imagínese. Imagínese, es terrible. Sí. Es terrible. Todavía es un gran reto. Y bueno, acá en el programa hemos hablado mucho, licenciado, sobre el papel que se debe tener a nivel municipal. Hemos hablado con el licenciado Talamonti que se necesita que se tenga protagonismo, que sean más colaboradores, los alcaldes. En las últimas semanas, en los últimos meses, se han visto que se han promovido algunas jornadas por parte de ciertas municipalidades, de ciertas autoridades, que está bien, pero hay muchas que todavía le siguen dejando ahí la responsabilidad al Ministerio de Salud, y aquí es una responsabilidad compartida. ¿Cuáles son sus conclusiones? Exactamente lo mismo. Yo creo que efectivamente hay que entender algo que es vital, Sandy. Todos los alcaldes municipales son los presidentes municipales en sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, ellos, con sus alcaldes auxiliares, con sus consejos, con sus autoridades ancestrales, con sus autoridades comunitarias, con los COCODES, con los COMODES, deben de coordinar todo el esfuerzo, buscar los liderazgos en esas comunidades en las que efectivamente la gente no quiere vacunarse, hablar con los pastores evangélicos, con los curas de la Iglesia Católica y con organizaciones de la sociedad civil y con todo el mundo para lograr que la gente se vacune. De otra manera, estamos poniendo en riesgo a mucha población guatemalteca que no quiere entender la importancia de la vacunación para poder vivir años mucho más tranquilos.